El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esta tarde, mis hermanos, quiero que meditemos sobre el título: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta, una interrogante que yo creo que todos de alguna forma deberíamos saber contestar. ¿Quién es Jesús? ¿Será que usted puede decir conmigo esta tarde: ¿quién es Jesús para mí? Personalicémoslo, dígalo conmigo: ¿quién es Jesús para mí? Y de eso se va a tratar. Vamos a tratar de responder a esta pregunta en base a lo que los personajes que encontramos en este relato dijeron acerca de la persona de Jesucristo. Pues bien, en nuestros días, mis queridos hermanos, y siempre ha existido así, ha sido así, muchas gentes han tenido diferentes conceptos, criterios, ideas acerca de la persona de Jesús. Algunos creen que Jesucristo simplemente fue un buen hombre que vino a hacer bienes. Otros dicen: no, Jesús simplemente fue un gran maestro, un buen maestro, creo que digno de imitar en cuanto a la enseñanza que dio. Otros dirán: no, Jesús simplemente fue un hombre común y corriente, nada extraordinario. Si usted le preguntara a la gente en la calle, cada uno de ellos seguramente le va a dar una opinión, un criterio diferente acerca de la persona de Jesús. Créame, así fue en los tiempos de él. Hubieron muchos que tenían ideas erróneas acerca de la persona de Jesús, y por lo tanto muchos blasfemaron en contra de él. Dijeron que era un impostor, e incluso llegaron a decir que Jesús era hijo de Belcebú, o que por Belcebú hacía las obras que hacía. Increíble, la gente siempre ha tenido conceptos equivocados acerca de la persona de Jesús, y obviamente de ello depende. Del concepto que tengamos acerca de la persona de Jesús dependerá nuestro futuro eterno. Aquellos que sigan diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús es cualquier persona, seguramente al final de la historia se darán cuenta que Jesucristo es el Señor. Lamentablemente ya será un poco tarde para que lleguen a entenderlo. Por eso es que predicamos hoy a voz en cuello y le decimos a la gente que Jesucristo es el Señor, el único que puede brindarle salvación y vida eterna al hombre y a la mujer. En los días de Jesús había muchos que hablaban mal de él, pero sabe, también en sus días hubieron muchos que creyeron en él. Muchos
que llegaron a tener una relación muy personal con Él, unos que llegaron a conocerle bien de cerca. Cuando ellos le conocieron, fueron impactados por quién Jesús era, por cómo hablaba, las enseñanzas que daba, fueron impactados de una manera especial. Pero hay algo muy importante que me llama la atención de las personas que la Biblia registra que conocieron a Jesús. Es que en cuanto ellos fueron impactados por algo que Jesús hizo en sus vidas, no se quedaron callados. E inmediatamente comenzaron a publicar a otros lo que había ocurrido con ellos. Dijeron a otros quién era Jesús. No se quedaron con ello. Y eso es lo mismo que la Biblia nos manda a hacer a nosotros. Que aquello que hemos recibido, el regalo de la salvación, los que hemos nacido de nuevo, el Señor espera que le digamos a otros lo que Él hizo en nuestra vida. Y aquí, mis hermanos, vamos a ver por lo menos a 6 personajes. 4 en el relato que hemos leído, y decidí incluir 2 personajes más del concepto, criterio que ellos tenían acerca de la persona de Jesús. Obviamente me voy a referir a personas en las cuales Jesús había hecho un impacto positivo. Estas personas, y para comenzar quiero que veamos el ejemplo de una mujer que la Biblia la registra como la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa mujer? Yo simplemente quiero recalcar acá qué es lo que la mujer samaritana pensaba de Jesús. ¿Quién era Jesús para la mujer samaritana? Déjeme decirle que para la mujer samaritana Jesús era el omnisciente. ¿Por qué digo el omnisciente? Porque en el versículo 29 del capítulo 4, donde se encuentra el relato de esta mujer, la Biblia dice que esta mujer, después que tuvo un encuentro con Jesús, después que tuvo una charla, una conversación con Él, se dio cuenta que Jesús conocía de ella mucho más de lo que ella podía imaginarse. Y cuando ella es confrontada con la situación que ella vivía, no le quedó otra, sino que dice el relato bíblico que fue a la ciudad, porque ella no tenía mucho contacto con el público, porque no la veían bien a la mujer samaritana. Mas sin embargo va a la ciudad y vea lo que esta mujer entra diciendo. Veamos el versículo 29. Dice la Biblia: les dijo a la gente: venid, ved a un hombre que dijo, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cómo está esto? Jesús comienza a tener esa conversación con la mujer samaritana y comienza a hablar de varios tópicos ahí, pero llega el momento cuando Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y obviamente la mujer, pensando que era un extranjero, obviamente no conocía mucho de ella, y ella inmediatamente le responde: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer seguramente se quedó asombrada, espantada por la declaración que Jesús había hecho acerca de ella. Quizás como por un momento pensó: ¿cómo este hombre sabe tanto de mi vida? ¿Quién le habrá contado? Qué gente más chismosa la de Sicar, ¿verdad? Qué bárbaro, no se quedan solo con eso, tienen que publicarlo. Ahora hasta un extranjero sabe lo que yo soy. No es que nadie le dijo, porque a Dios nadie tiene necesidad de decirle lo que a usted, a mí me pasa. Él conoce perfectamente quiénes somos, lo que hacemos. Él lo conoce todo. Por eso le puse el omnisciente, el que lo sabe todo, el que lo conoce todo. ¿Sabía usted que Jesús conoce todo de usted? Aunque quizá usted estará aquí esta tarde diciendo: no, hay cosas que yo he hecho que nadie sabe. Ya me miraron un poco nerviosos algunos. Sí, yo he hecho cosas que nadie sabe. Pues déjeme decirle que sí, hay alguien que sabe perfectamente lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted siente. Ese es un conocimiento que nosotros no lo podemos comprender. Ese es un conocimiento muy lejos, muy grande a nuestro conocimiento. Jesucristo lo sabe todo. ¿Cuántos lo sabían? Él lo conoce todo. Le declaró a esta mujer quién él era. Y por esa gran declaración, esta mujer puso su fe en él. Y fue a la ciudad a decirle que esta persona era alguien diferente. Y luego la gente de la ciudad vienen donde estaba Jesús y se dan cuenta que lo que la mujer había dicho era una realidad. Y muchos, dice la Biblia, que creyeron en él. Note qué hermoso esto, que en el momento que la mujer es
impactada por la persona de Jesucristo, inmediatamente ella lo publica. Y esa es la misión de todo creyente, publicar las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. La gente necesita saber quién es Jesús. Amén, hermanos. Y qué mejor hablarle a la gente de nuestro propio testimonio, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos un pasado. Cada uno de nosotros tenemos una vida que muchos quizás no la conocen, pero sabe, desde el día cuando tuvimos un encuentro con Jesucristo, nuestra vida cambió, nuestra vida fue diferente. Y ahora no hay mayor evidencia que podamos presentarle a la gente que no conoce de Dios, sino el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es la que esta mujer samaritana hizo inmediatamente. Llegó a la ciudad, le dijo a los demás quién era Jesús. Pero hay unos segundos personajes acá que quiero mencionar. Y es unos guardias, unos alguaciles que fueron enviados por los fariseos. Para estos hombres, para estos guardias, para estos enviados de los fariseos, Jesús era el gran orador. Podemos decir el gran orador o el orador elocuente. ¿Por qué digo eso? Porque miren, voy a decir de esta manera. Los fariseos, los saduceos y muchos perseguían a Jesús. No estaban de acuerdo con Jesús. Le querían dar muerte a Jesús. Y lo buscaban el momento. Y en una ocasión Jesús había llegado a un determinado lugar. Y los fariseos toman unos alguaciles, unos guardias, y los envían donde está Jesús para que lo vayan a arrestar. Que lo arresten y que lo traigan, porque ellos querían acabar con Jesús. Y cuando aquellos hombres llegan donde está Jesús, la Biblia dice que Jesús está enseñando a la multitud. Y aquellos hombres no entran en acción en el momento, sino que lo escuchan hablar. Escuchan la enseñanza. Y dice el relato que se regresaron, después que escucharon hablar a Jesús, se regresaron donde los fariseos. Y cuando los fariseos los ven con las manos vacías, que no lo llevan, le dijeron: ¿por qué no lo trajiste? Y vean la respuesta de los guardias, la respuesta de los alguaciles. Juan 7:46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Oiga, los enemigos, los que iban a arrestarle, los que llevaban autoridad para prenderlo y meterlo a la cárcel o matarlo, qué sé yo, ahora lo escuchan hablar y dicen: hemos escuchado a los fariseos, hemos escuchado a los religiosos, hemos escuchado incluso al sumo sacerdote cuando ha hablado, pero de lo que yo sepa, nadie, yo no conozco a ningún hombre que hable como este hombre. Una gran declaración acerca de Jesús. Mis hermanos, estos hombres quedaron impactados por la forma de cómo Jesús hablaba. Jesús no hablaba cualquier cosa, Jesús hablaba con autoridad. Las palabras de Jesús eran vida. De hecho, él en Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso estos hombres, cuando lo oyen hablar, algo sucedió en ellos. Porque Jesús hablaba, las palabras de Jesús eran vida. Sus palabras estaban llenas de sabiduría, llenas de amor, llenas de compasión. Jesús hablaba con verdad, no como los fariseos, con hipocresía. Por eso fueron impactados. Y creo que en esta tarde, si hubiese alguien que todavía no ha conocido al Señor y no le ha rendido su vida, lo único que usted necesita es escuchar la voz de Jesús. Cuando usted escucha hablar a Jesús, se dará cuenta que Él es diferente. Él habla diferente. Jesús no habla ni dice cosas para interés propio. Él habla para el beneficio de los seres humanos. Y estos alguaciles se dieron cuenta que Jesús era diferente, que Jesús era alguien muy, pero muy especial. Ahora, en el texto que leímos vamos a encontrar a 4 personajes que dijeron algo muy importante acerca de Jesús. Ellos declararon quién era Jesús. Y esto es lo que quiero que captemos en esta tarde. Que cuando nos vayamos de acá, usted lleve una idea bien clara de quién es Jesús para usted. No quisiera que usted se vaya de este lugar pensando: pero en realidad, ¿será que Jesús es Dios? ¿Será que Jesús es lo que la Biblia dice que es? Esta tarde, por medio de la obra del Espíritu Santo, usted puede irse seguro de que Jesucristo es el Señor, el creador de su vida. Amén. Pues veamos, el primer personaje que resalta ahí en los versículos leídos se llama Juan el Bautista.
Para Juan el Bautista Jesús era el Cordero de Dios. Note, para la mujer samaritana era el omnisciente. Para los guardias él era el gran orador. Pero aquí estos personajes van a hablar de cosas que se habían dicho en el Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesús. Y Juan el Bautista declara esta gran verdad: el Cordero de Dios. Versículos 35 al 36 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, pongan atención a esto, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo en un texto anterior. Pero aquí se limita únicamente a decir el Cordero de Dios. ¿Será que puede decir conmigo el Cordero de Dios? El Cordero de Dios. Yo quiero que veamos rápidamente la gran importancia de este título que Juan le da: el Cordero de Dios. Esa expresión, he aquí, es como que le diga a los que estaban a su alrededor: miren, he aquí, ahí está el Cordero de Dios. Aquí está el que se había anunciado muchos siglos antes. Aquí está el Cordero de Dios, del que hablaron los profetas, el que prometieron que un día vendría. Aquí está, ya no como un simbolismo, sino como una realidad. Aquí está, mírenlo. Quiero que veamos rápidamente la importancia de este título, hermanos. En el libro de Génesis, desde ahí se comienza a ver que Dios comenzó a anunciar esto tan importante. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, encontramos que Dios hizo algo muy importante después que Adán y Eva pecaron. Todos sabemos la historia que Adán y Eva, cuando pecaron, inmediatamente ellos pecan, se dieron cuenta, dice la Biblia, que estaban desnudos y trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuero, dando a entender que ellos trataban de poner su propia justicia sobre la culpa que llevaban. Mas sin embargo eso no fue suficiente para Dios, y Él tuvo que sacrificar un animalito para vestirlos a ellos. Esa muerte de ese animalito, esa sangre que fue derramada y esa túnica con la cual Dios los cubrió, estaba apuntando que miles de años después vendría el Cordero de Dios, que no solamente cubriría los pecados del hombre, sino que los quitaría completamente. Veamos las palabras de Dios, lo que la Biblia dice acá, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto nos habla de la justicia divina que Dios tuvo para Adán y Eva. No su propia justificación, no sus propias obras, sino bajo la justificación de Dios, bajo la obra redentora, los méritos de la persona de Cristo. Porque toda culpa, todo pecado, toda transgresión que los seres humanos cometemos, las cometemos en contra de Dios, hermanos. Y eso necesita una acción directa de parte de Dios. No portándome bien solamente, no, voy a ir a la iglesia ahí de vez en cuando para que vean de que yo cumplo. No se trata de eso. Lo importante aquí es que cada ser humano tiene que hacer una confesión personal delante de Dios y decirle: mi justificación no cuenta, mi vestidura no cuenta, yo necesito la tuya, Señor. Y ahí comienza a anunciar lo del Cordero que un día vendría. Y aquí Juan, si vemos el contexto de estos versos que leímos, nos damos cuenta que Jesús había sido, hace un momento, Juan lo había bautizado. Y Juan llegó a decir en un momento: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también había dicho: después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hablando acerca de la persona de Jesucristo. Pero ahora Juan, como el precursor de Cristo, ahora está diciendo: mis ojos están viendo el cumplimiento que el Antiguo Testamento había anunciado. Todo lo del Antiguo Testamento era un simbolismo. Y quiero que veamos otro ejemplo en cuanto al Cordero de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 12 al 13. La Biblia ahí dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto e heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser libre, de salir de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la última plaga que Dios iba a enviar sobre los egipcios era la muerte de los primogénitos, de todo primogénito. Y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que esa noche ellos tienen que sacrificar un cordero. Tienen que sacrificarlo. Esa noche tienen que comer la carne del cordero. Esa noche tienen que comer panes sin levadura. Pero lo más importante que Dios le dice a Moisés es que la sangre de ese cordero, con la sangre van a untar los dinteles de las puertas de los israelitas. Esa sangre, porque esa noche Dios iba a hacer pasar al ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos. Y toda casa que no tuviera esa sangre, el ángel de la muerte iba a entrar y dar muerte al primogénito que se encontraba allí. Los israelitas, dice la Biblia, que inmediatamente pintaron con la sangre del cordero los dinteles de las puertas de sus casas. Y esa noche, tal y como Dios lo había dicho, el relato que leímos, dijo Dios, la sangre servirá de señal. Oiga, para señal las casas donde ustedes se encuentren. Y oiga, pues al verla pasaré de largo. Aquí está lo lindo de esto. Aunque ese cordero que había sido muerto, era un animalito. Pero recuerde que todo lo que tenga que ver con la propiciación de los pecados, todo lo que tenía que ver para aplacar la ira de Dios en contra del pecado, tenía que ver sangre derramada. Así es que esa sangre aplacaba la ira de Dios. Por eso los sacrificios que Dios estableció al pueblo de Israel que tenían que hacer desde esa época hasta la fecha, y lo harán perpetuamente. ¿Qué sucede? Ese animalito que murió ahí estaba representando a Cristo Jesús miles de años después. Esa sangre que fue derramada de ese corderito representaría la sangre que iba a ser derramada de Cristo. Ahora, cuando el ángel de la muerte, aquí está lo lindo, cuando el ángel de la muerte llega a esa zona, inmediatamente veía la sangre, pasaba de largo de esa casa. Ya no hacía daño a quienes vivían ahí. Ya no mataba al primogénito que había ahí, porque la sangre era señal, la representación de que había sido sacrificado ya alguien, un animal. Y Dios pasó de largo. Eso es lo que se le llama en inglés Passover, lo que conocemos con la Pascua. Ahí comenzó. Pero qué lindo, ¿qué significa todo esto, mis queridos hermanos? He dicho de Cristo, he dicho de la sangre que derramó. Todos aquellos que ahora hemos puesto nuestra fe y confianza en la persona de Jesucristo, esa sangre bendita la tenemos como marca en nuestro corazón. Y ahora el juicio, la condenación que estaba para nosotros, ahora cuando Dios ve esa marca de sangre en nosotros, pasa de largo. Y ya usted y yo ya no vamos a ser condenados, porque ya hemos sido dados con esa bendita sangre. Y eso es lo que cada persona tiene que asegurarse, que tienes esa sangre. La sangre de Cristo, porque de no ser así, simbólicamente en el Antiguo Testamento, si no había sangre, ahí iba a haber muerte. Se iba a desatar un juicio en contra del primogénito. Así es que en el caso del ser humano, si no acepta a Jesucristo como su Salvador, no vas a tener esa señal, ese sello de sangre. ¿Y qué va a ocurrir? Que al final de la historia, el día que te vayas de este mundo sin aceptar a Jesucristo, va a caer juicio sobre ti, vas a ir a condenación. ¿Por qué? Porque no te aferraste en esa sangre. Es tremendo. Así es que cuando Juan declara, he aquí el Cordero de Dios, podríamos decir nosotros, ahí vino nuestra bendita esperanza, hermanos. Porque estaba ya ahí listo el Cordero que más tarde sería sacrificado por nuestros pecados. Por eso Juan, me imagino que hasta con emoción y con un gran grito lo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y sabe, eso impactó tanto la vida de los discípulos, que cuando escucharon a Juan decir el Cordero de Dios, sin decir nada a los otros discípulos, comenzaron a seguir a Jesús. Porque no hay nada más hermoso que seguir a Jesús. ¿A quién estará usted siguiendo? ¿Algún artista? ¿Algún superhéroe por ahí? ¿Algún político? ¿A quién está siguiendo? Yo le aconsejo en esta tarde, asegúrense de seguir a Jesús.
porque Él es el único que no le va a fallar. Él no le va a defraudar. Él no le va a dejar caer. Él no lo va a dejar solo. No siga a alguien de este mundo, porque tarde que temprano le va a quedar mal. Tarde que temprano le va a hacer algo que a usted no le va a gustar, le va a hacer daño. Por eso todo ser humano tiene que asegurarse de seguir a la persona de Jesús. Pero hay un detalle más que quiero mencionar en cuanto a esto, el Cordero de Dios. Que también el Cordero de Dios no solamente fue para vestir, la representación de vestir la vergüenza de Adán y Eva, esa justicia divina, no solamente para protección de los israelitas, sino también en el Antiguo Testamento vemos al Cordero de Dios como un sustituto. Y eso es lo que ocurrió con Isaac, el hijo de Abraham. La Biblia nos habla que Dios le dio el hijo de la promesa finalmente. Si usted ha leído la historia, se da cuenta que muchos años después de que Dios le hizo la promesa, nace Isaac. Y finalmente llega Dios y le dice a Abraham que le sacrifique, que le dé al hijo que tanto ama, que se lo dedique en un sacrificio. Y a Dios le dice dónde tiene que ir a sacrificarlo. Un dolor terrible para Abraham. Va a agarrar al muchacho, agarra la leña y el cuchillo y se va rumbo a un monte que Dios le dijo. Y cuando ya van cerca, dice el relato bíblico en el versículo 22, capítulo 22, verso 13 de Génesis, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, pareciera como que aquí dice, bueno, pero tuvo bien la cosa. No, espérense. Llega Abraham a ese monte y lo ve y lleno de tristeza Abraham, aunque le creía a Dios. Abraham va triste porque va a sacrificar a su propio hijo. Y cuando ya casi llega al lugar, Isaac le pregunta a su papá: padre, aquí la leña, aquí el cuchillo, aquí el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Y Abraham le dice: hijo, Dios proveerá, Dios se proveerá de cordero. No sabía Abraham lo que iba a pasar, pero Abraham le creía a Dios. Y cuando llega el momento, Isaac se da cuenta que el sacrificio va a ser él, que él va a ser sacrificado. Y Abraham coloca al muchacho sobre el altar. Ahí está la leña. Y Abraham agarra el cuchillo, listo para matar a su hijo. Y el momento que él levanta su mano para sacrificar a su hijo, se escucha una voz del cielo que le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. Y cuando eso ocurre, imagínese lo que Abraham debió haber sentido cuando escuchó esa voz. Imagínese, no le hagas daño a tu hijo. Y cuando Abraham ve el texto que leímos, ve hacia alrededor, se da cuenta que hay un corderito, hay un carnerito trabado con sus cuernos en una zarza. Va y lo toma y sacrifica a ese animalito en lugar de su hijo Isaac. Eso tiene un gran significado. Dije sustituto. Usted y yo éramos los que debíamos haber sido sacrificados. Usted y yo somos los que merecíamos condenación, porque estamos en deuda con Dios. El pecador está en deuda con Dios. Nosotros, mas sin embargo, he aquí el Cordero de Dios, dice Juan. Y es como que ahora nosotros, el Padre que nos va a dar condenación, y ahora vea a su lado y vea el Cordero de Dios, a Jesucristo. Y ahora el Padre toma a Jesucristo, su Hijo, y lo sacrifica en lugar de nosotros. Sustituto. Si el ser humano lograra entender la magnitud de ese sacrificio, debería correr al altar y decir: yo acepto el sacrificio, yo acepto lo que Cristo hizo por mí. Ya no vivir aisladamente, como tomando de una manera tan liviana de lo que Jesucristo hizo. Imagínese Isaac a punto de morir. ¿Sabía usted que así estábamos nosotros? Así está el ser humano. El juicio, la ira de Dios está sobre el pecador. Pero lo que el pecador olvida es que el sacrificio ya se realizó. Dios ya puso, ya proveyó el sustituto para que el ser humano no vaya a condenación. Dios ya condenó a su propio Hijo, lo sacrificó en lugar de nosotros. Y gloria a Dios por aquellos que entendimos eso y dijimos: oh, gloria al Señor, porque Jesucristo tomó mi lugar en la cruz.
tomó. Por eso esta tarde, mis amigos y mías que están acá, este asunto no es de religión, no es de tradición, no es de costumbre, esto es de relación. Hay que entender que Cristo lo hizo todo ya por nosotros. Él ya lo hizo. Él ya tomó nuestro lugar. Pero si nosotros no damos el paso y aceptar ese sacrificio, no va a pasar nada. Sigue Dios teniéndote bajo la mira. Así es que la única forma como Dios va a pasar de largo, cómo va a quitar ese juicio de ti, es que tengas esa marca de sangre en tu corazón. Así como los dinteles de las puertas de los judíos. Dios entonces pasará de largo, porque dice, recibiste, aceptaste, creíste en el sacrificio de mi Hijo. Amén, hermanos. Amén. Damos la honra y la gloria por Jesucristo, por todo lo que hizo por nosotros. Ahora, hay un segundo personaje acá. Andrés, uno de los discípulos de Juan. Para Andrés, ¿quién era Jesús para Andrés? Para Andrés era el Mesías. El Mesías, el ungido, el libertador. Dice el versículo 40 y 41 del capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Oiga, ¿qué es lo que habían oído a Juan? Le habían escuchado decir, he aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que habían oído decir a Juan. Y dice, y habían seguido a Jesús. Hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. La palabra Cristo es una palabra griega que significa lo mismo, ungido. Mesías hebreo, Cristo griego, mismo significado, el ungido. Entonces, note, por eso Andrés expresa, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Qué tremendo lo que este hombre está diciendo. Andrés, escuche bien, escucha hablar a Juan, lo escucha al proclamar o declarar, he aquí el Cordero de Dios. Y ahora, obviamente, estos hombres conocían los escritos del Antiguo Testamento, sabían lo que se decía acerca de esto. Y cuando ellos lo ven, seguramente quedaron impresionados. Nosotros no impresionamos a nadie, ¿sí o no? Al contrario, cuando la gente nos conoce, como que quiere jugarnos la vuelta. Como que nos ve de lejitos. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad, yo admiraba mucho a un cantante, cristiano obviamente. Tenía química. Un gran hombre, un gran cantante, un gran músico. Y tuve la oportunidad de conocerlo un día. Yo me sentía, olvídense, pero cuando lo conocí, ¿sabe lo que expresé después? Hubiera preferido mejor no haberlo conocido. Eso es lo que dije. Tipo arrogante más que quién sabe qué. Orgulloso. Y dije, qué barbaridad, qué bonito soy en el CD. Y qué bien se ve la portada, pero en vivo no me gusta. Nada que ver, hermanos. No quedé impresionado, no me agradó su forma de ser. Y no lo veo desde el punto de vista espiritual, lo veo como persona. Y digo, esto es lo que sucede cuando ya se creen famositos, ¿verdad? Ahora hay que abrirles la puerta, tenderles una carpeta roja para que entren, ¿verdad? Y viene el ministro tal. Aquí el único famoso y se lleva la gloria se llama Jesucristo, hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Y usted no me dejará mentir. Cuando la gente ya nos conoce un poquito más, dice, yo creo que de más lejito se ve mejor. Pero aquí no. La gente cuando conocía a Jesús querían estar con Él. Donde Él estaba, lo querían seguir. ¿Por qué? Quizás el carisma que Jesús tenía, la forma como les hablaba con amabilidad, con ética, porque Jesús no era grosero. Jesús era amable, trataba a la gente con mucha amabilidad y por lo tanto la gente quedaba impresionada con sus palabras, su ejemplo. Por eso inmediatamente estos hombres ni la piensan y comienzan a seguirlo. Y ahora Andrés, que ya comenzó a experimentar esto maravilloso, corre y le va a dar la noticia ¿a quién? A Simón. Note que hasta esa altura la Biblia no lo registra como Pedro.
Su nombre era Simón. Ok, ya más adelante vamos a ver cómo cambió la cosa. Simón, ¿qué crees? Hemos hallado. Como que hubiera estado perdido Jesús, ¿verdad? Sin darse cuenta que Él los encontró a ellos. Pero Él le dice, tanta fue la emoción, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, aquel que anunciaron, aquel que estaba prometido, el que Daniel, David, Moisés y todos, muchos de los profetas dijeron que vendría un día. Los judíos esperaban a este Mesías. Ellos lo esperaban. Ellos esperaban al Mesías libertador que viniera a libertarlos de la opresión de los romanos. Decían, no, ahora sí vamos a ser libres. Pero se olvidaron que este Mesías venía para libertarlos de la esclavitud del pecado. Y qué mejor libertador que el que liberta al hombre del pecado. Porque ¿sabía usted que toda esclavitud exterior es producto de la esclavitud interior? Porque todos aquellos que esclavizan a otros es porque ellos mismos están esclavizados. Pero ahora Jesús viene a tratar la raíz del problema, el pecado. Porque el pecado es la causa de todos los males. Amén. Y por eso venía este Mesías. Dios lo había prometido así. Dios jamás prometió que vendría un Mesías a libertarlos, a pelear con los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Pero no, aquí viene el Mesías, el prometido de Dios, el ungido de Jehová, a libertarlos del pecado. Pero veamos, el relato continúa. Y aquí viene el siguiente personaje, Don Felipe. Digo Don Felipe porque a esa altura todavía no era apóstol. Amén. El hermano Felipe, no tan puesto a poco, porque todavía quizás no era hermano, era primo, quizás todavía, pero ahí va. Bien, para Felipe, Jesús era el Salvador. ¿Quién era? ¿Para quién? ¿Qué era Jesús para Andrés, hermanos? Déjenme, voy a regresar al mensaje. El Mesías. Y para Juan, sígame paso a paso, porque esto es importante. Entender ese concepto, ese conocimiento de quién es Jesús, nos va a ayudar en nuestra fe, hermanos. Al final vamos a llegar a la conclusión y decir, para Juan fue el Cordero de Dios, para Andrés fue el Mesías, para Felipe fue el Salvador. Y voy a decir, ¿saben qué? Para mí es todo eso. Para mí es el Cordero de Dios, para mí es el Mesías, para mí es el Salvador. No solamente una cosa, todo. Y eso, créanme, va a hacer crecer nuestra fe, nuestro amor por el Señor, nuestra pasión por Él. Así es que veamos, ¿por qué decimos que para Felipe Jesús era el Salvador? El texto número 45 dice, Felipe halló ¿a quién? Siga la cadenita. Andrés halló a Simón. ¿Se dieron cuenta? Y ahora Felipe halla a Natanael y le dijo lo mismo de Pedro, de Andrés. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Se da cuenta? Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, pero Felipe no dijo el Salvador, pero dijo Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Cuando el ángel le dio el anuncio a María que iba a nacer, que iba a quedar embarazada, el ángel le dijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que Felipe acá, quizás sin tener un pleno conocimiento de lo que eso representaba, él dice, hemos hallado a Jesús. Como yo quisiera que esta tarde mi amigo y mi amiga que está acá pudiera salir de este lugar y cuando encuentre a alguien allá afuera le diga, he hallado a Jesús. Hallé a Jesús. Qué maravilloso sería eso. ¿Cómo lo diré? Esta narración que el apóstol Juan hace en este relato, en este capítulo 1, es tan hermosa que a la iglesia nos da un tremendo mensaje. ¿Se acuerda lo que hizo la mujer samaritana? Fue a la ciudad y les dijo que había encontrado al omnisciente, al que todo lo sabe. Les dijo a todos. Y en base al mensaje de ella, muchos creyeron. Luego los guardias, los alguaciles, aunque eran hasta cierto punto enemigos de Jesús,
van y le dicen abiertamente a los fariseos: jamás hombre alguno ha hablado como ese. ¿Y qué le dicen los fariseos? ¿Van a ser acaso ustedes también sus seguidores? Ya le creyeron, ya les lavó el coco también a ustedes. Ojalá y esos guardias hubieran dicho: no, no solo el coco, también el corazón. ¿Cuántos lavos de coco hay? A mí el Señor me lavó el cerebro, pero sobre todo me lavó el corazón. Limpió toda esa escoria que había. Me hizo una nueva criatura. Y ahora Juan hace la gran declaración, aquí el Cordero de Dios. Y Andrés, oiga, pero Juan lo hace con un fin, porque Juan no se llevaba la gloria para él, aunque era Juan el Bautista, el gran predicador, ¿no es cierto? El que todo el mundo le aplaude. Juan, si hubiera existido en nuestro tiempo, se imaginan las multitudes detrás de él. No para querer aprender algo bueno, sino porque, famoso. ¿Por qué la gente sigue a los famosos, hermano? No crean que porque van a hacer algo por ellos, no. Esas admiraciones vanas. Si hubiera aquí, realmente los hermanos de la iglesia que estén haciendo eso, deténgase. No esté admirando a ningún artista. Si es un cantante cristiano, dele la gloria a Dios por el talento que le ha dado a él. Hasta ahí nomás llegue. Y si su música es de bendición, gloria a Dios por él, pero hasta ahí nomás. No levante a nadie. Juan no lo hizo así. No, Juan quería que todos supieran que él no era el Cristo, él no era el mero mero. No, viene uno. Y cuando lo ve dice: ahí está. ¿Qué importa si todos los discípulos de Juan se iban con Jesús? Eso no le importaba a Juan. Por eso en una ocasión él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque sabía que la gloria es para Jesucristo. Y por eso lo comenzaron a seguir. Por eso Juan declaró. Ahora Andrés, cuando ya experimenta esa gran bendición, no se queda con ella, va y se lo comparte a Simón. Y ahora que Jesús encuentra a Felipe, le dice: sígueme. A Felipe, el único que le dice: sígueme acá. Y ahora Felipe, que ha recibido esa gran bendición, ese gran llamado, no se queda con él. Y va y lo comparte a Natanael. Noten, no se quedaron con la bendición. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado con esa gran bendición, hermanos? Que Dios ha hecho algo grande en nuestra vida. Nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha sanado también en nuestro cuerpo. Y nos quedamos callados, no decimos nada. Tenemos vecinos que están pasando tribulaciones, situaciones bien difíciles, y no le decimos nada. ¿Sí me explico? O algún familiar dentro de nuestra casa que se siente atribulado, no haya la salida. Y nosotros que tenemos la solución, que tenemos a Cristo con nosotros, nos quedamos callados. Aquí estos hombres nos están diciendo: no calles lo que Dios ha hecho en tu vida. Díselo a otros. Corran la voz. Córranla. Cuando usted va a un restaurante por primera vez y le fascinó el servicio que le brindaron, sobre todo le encantó la comida que ahí sirven. ¡Wow! Lo atendieron de maravilla y salió usted, hasta sale allá y todavía va. Cuando tiene la oportunidad de juntarse con alguien y hablan de ir a comer, ¿qué es lo que usted hace? Inmediatamente recomienda ese lugar. Oh, mira, y conocí un lugar. Hermano, tienes que ir. Y lo hace seguir a uno. Cuando viene a sentir, ya está ahí comiendo. Lo va a seguir. ¿Por qué? Porque mire, qué importante esta recomendación, ¿verdad? Ahora, ese lugar, ese restaurante, ni siquiera hizo un flyer para decirle que el tipo de servicio que no. Alguien de ustedes se encargó de ir a comer y ahora corrió la voz. ¿Me explico? Ahora, si eso lo hacemos para un restaurante, ¿cuánto más para aquel que nos da el mejor servicio? ¿Cuánto más? El que nos brinda todo. Hay que hablar de Jesús, hermanos, hoy más que nunca. Hay que hablar de Jesús a la gente. Hay que decirle que Él sana, que Él salva, que Él cambia al hombre. Hay que decirle, aquí hay muchos asientos vacíos todavía que necesitan ser llenados por alguien. Hay que decirle a la gente, usted no tiene que dar todo un sermón, no tiene que ir a estudiar todo un seminario de teología para hablar de alguien, no, simplemente haga lo que hizo Felipe. Ahorita lo vamos a leer, o ahí está ya, ¿verdad? No, sí.
¿Qué es lo que ocurre? Uno de ellos simplemente le dijo, ven y ve. En otras palabras, ven, desengáñate por ti mismo. No me creas a mí, ven. Así mismo haga usted, cuando invite a alguien a la iglesia, te invito a la iglesia está pasando algo muy bonito, no te puedo explicar, pero ven y ve. Ven, siéntate, y cuando tú salgas de acá, tú sacas tus propias conclusiones. Ahí en la iglesia, dígale, hay un grupo de alabanza que qué bárbaro. Tenemos un líder de alabanza que, ¡wow! Hay un grupo de ujieres que te van a dar una bienvenida como nunca antes. Te van a recibir con una tremenda sonrisa. Te van hasta ir a acomodar al mejor lugar. Ven, tú tienes que ir ahí. Dígale, hable de la iglesia, pero sobre todo hable de Jesús, porque ¿sabe qué? Cuando vengan acá, van a escuchar hablar de Jesús. Y luego le van a decir a usted, ¿sabe? Ahora ya no creo solamente por lo que tú me dijiste, ahora ya lo experimenté. Y sí es cierto, en esa iglesia, ahí está Dios. Ahí está Dios. Amén. Estos hombres encontraron el tesoro más grande de su vida. Encontraron a Jesús. Y ese tesoro usted lo puede encontrar hoy. No se vaya sin Él. Le animo que no se vaya sin Él. Ahora vamos a ver el último personaje. Natanael, el último que conquistaron, ¿verdad? Tiene la cadenita como viene. Natanael. Para Natanael Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Hijo de Dios. Este Natanael fue el que le dijo a Felipe, pero ¿acaso de ahí de Galilea o de Nazaret ha de salir algo bueno? Le dijo. En otras palabras, quizás Natanael ya tenía algún concepto que ahí en Nazaret, malo. Todos los que salían de ahí eran, qué sé yo, viciosos, qué sé yo. Como en caso que conozcamos algún lugar por ahí, algún barrio, donde no, ahí ni te acerques, porque ahí todos son malos. Pero de pronto Dios levanta a un gran hombre de ahí, una gran mujer de ahí. Y cuando este hombre se convierte en predicador, en evangelista, en misionero, y dice, yo vengo del lugar tal. O alguien dice, yo conozco un predicador que vive en tal lugar. Y uno se queda, ¿en serio? ¿Será que de ahí puede salir algo bueno? Si es que no se trata del lugar, se trata de la persona de Jesús que hace una obra especial en cada individuo. Y no importa de dónde sea, dónde viva, lo que haya hecho, cuando Jesús llega al corazón del ser humano, lo cambia totalmente. Lo cambia. Lo cambia, y eso es lo que tenemos que entender. Que cuando conocemos a Jesús ya no nos deja igual. Amén. Antes no saludábamos a nadie y ahora a todo el mundo queremos. ¿Por qué? Porque hay un gran amor en nosotros. Antes nos veíamos y ahora ¿qué nos pasó? Yo no era así antes. Yo era bien callado, de pocas palabras. Pero ahora, hermano, ¿cómo está? Me saluden o no me saluden, yo los voy a saludar. Algo pasó. La obra que Jesucristo hace en el ser humano. Y usted quizás está acá y dice, ¿sabes qué? No, yo no lo puedo creer, es que yo soy muy malo. No te preocupes, Jesús es extremadamente bueno. Amén. Amén. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. No lo vas a sentir. Él tiene el poder para ayudarte. Y qué mayor gozo será que tú experimentes ese cambio, que experimentes la bendición que Jesucristo tiene para ti. No la dejes pasar ya. Recuerda, la vida no la tienes comprada. No sabes lo que va a ocurrir en el próximo minuto. Por eso hay que asegurarnos hoy que Jesucristo ya lo hizo todo. Él está a tu disposición. Ese gran tesoro está a tu disposición. Depende de usted si lo quiere tomar o no. Así es que vea, quiero resumir este asunto. Como creyentes, quiero dirigirme de dos maneras, porque esto quiero aplicarlo tanto a los creyentes como a los que no han conocido a Cristo todavía. Como creyentes tenemos la responsabilidad, hermanos. Tenemos la gran responsabilidad de dar a conocer a otros quién es Jesús. Así como la mujer samaritana, como los alguaciles de los fariseos, como Juan el Bautista, como Andrés, como Felipe y como Natanael. No se quedaron con la bendición que recibieron. La gente necesita escuchar quién es Jesús.
La gente necesita saber que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador. La gente necesita escuchar. Hagamos lo que estos hombres hicieron. Corramos la voz. Digámosles a otros de Cristo. Y para usted, querido amigo, querida amiga que está acá, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es simplemente un personaje? Alguien que está bien. Si usted no está seguro quién es Jesús, usted puede asegurarse hoy mismo quién Él es. Usted puede experimentar un cambio en su vida a partir de hoy mismo, porque Jesús lo prometió. En Juan 5:24 Él dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que ocurriría con usted si usted dice: yo creo en Jesús, para mí Él es el Cordero de Dios que tomó mi lugar en la cruz. Yo creo que Él es el Mesías que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Yo creo que Jesús es el Salvador y creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted desea recibirlo en esta tarde, créame que será el mayor regalo, el mayor tesoro, la mayor bendición que usted jamás ha recibido. Le invito a que por favor incline su rostro.